Buenas noches amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, estamos hoy a 15 de septiembre conmemorando el Día de la Independencia de México. Pero fíjense que pues es un día muy especial, un día que no quise dejar de transmitir debido a que lo que significa esta fecha para nosotros, para en este caso México, y sobre todo para mí, es algo distinto. ¿Por qué? Porque estamos en el 2020, la cuarta transformación de la vida pública de México está en marcha. Somos también testigos de muchos acontecimientos que en realidad están cambiando la historia de este país. Como todo, hay unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero a final de cuentas, por primera vez tenemos el rumbo de un país que está en pro del pueblo de México, y estamos viendo pues realmente qué es la historia de este país, por qué este país no ha llegado a ser grande, por qué, porque desgraciadamente tenemos un cóctel de intereses. Esos intereses a toda costa pues quiere cada quien sacar agua para su molino, y literalmente el agua sí la están sacando, pero lo que nunca nos pusimos a pensar, que como país nunca nos poníamos de acuerdo, nunca llegábamos a ningún punto. ¿Por qué? Porque había un grupo que se decía que eran los listos, los abusados, los chingones, los que se las sabían de todas a todas. Y todo eso lo hacían sobre el pueblo de México. El término era que éramos mexicanos cuando les convenía, y el término pueblo de México nunca lo pusieron ni siquiera en la cuestión educativa. ¿Por qué? Porque implicaba una masa, en este caso de gentes. Éramos mexicanos precisamente los 15 de septiembre, en donde todo el mundo se ponía su jorongo, sus sombreros charros, sus trajes típicos, y se celebraba la independencia pues con el grito, tomando, sintiéndonos mexicanos. Pero fíjense, y en este caso también comiendo platillos típicos, pero a final de cuentas era lo que nos vendían. No, tampoco no entendía los términos, en este caso, pues que el norte del país, el sur, el centro, el bajío, el occidente. Y tampoco no entendíamos que era también, por lo general, a qué se refería la gente de la frontera norte, frontera sur. Y hoy en día pues comprendo realmente de qué se trata. Comprendo que quienes ocuparon el poder en México desde que es independiente, hoy escuchaba que pues estamos a nuestros 215, 216 años de que somos independientes, pero éramos independientes nada más de palabra. La verdadera independencia la logramos el 1 de julio del 2018, y les voy a decir por qué. Porque el pueblo se hartó de totalmente un gobierno autoritario, un gobierno que eh, era represor y nada más representaba a los empresarios, a una clase política que giraba todo alrededor de la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, influyentismo en todos los sectores de México.
Esto yo creo que va a causar algo de escozor. ¿Por qué? Porque todos los sectores de México que estaba dividido el país, tanto el poder ejecutivo, judicial y el legislativo, todo giraba totalmente alrededor de eh, la cultura del bloque político-económico, pero todo esto lo venimos arrastrando totalmente desde la independencia. Tuvimos en México dos dictadores, tuvimos también eh, presidentes revolucionarios, conservadores, pero a final de cuentas, hoy vi una reflexión de un político, Gerardo Fernández Noroña, en donde hace un pasaje donde el presidente Benito Juárez, en el norte, en el desierto, da el grito ante 20 soldados, 5. No, no es tanto que reproduzca esa situación, sino la idea es que a pesar de que se esté celebrando la independencia de México, el grito de independencia, las fiestas patrias, el desfile militar que va a ser mañana, y que siempre teníamos ese desfile militar, pero como casi casi la receta de cocina, y así se nos iba el año. Pero derivado de los acontecimientos que hay después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde el combate a la corrupción no se ha dado con ahora sí, con una medida que quisiéramos todos los mexicanos, pero a final de cuentas estamos descubriendo día a día que pues realmente la corrupción somos todos. ¿Por qué somos todos? Yo les voy a poner un ejemplo. Eh, se está celebrando ahorita las fiestas patrias en todos los estados de la República, pero a final de cuentas cada quien está lucubrando los intereses hacia las elecciones intermedias del 2021, en donde los conservadores, los grandes empresarios que se hicieron con grandes fortunas a base de la corrupción, a base del engaño, y los chayoteros que de los medios de comunicación que no quieren y no aceptan de que el pueblo de México ganó, el pueblo de México puso al presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo le apuestan a que los errores de un hombre, en este caso nuestro presidente, se hagan evidentes. Claro que sí, es un ser humano, es una persona que se equivoca, es una persona que tiene pues bastantes años y tiene un carácter ya forjado, y sobre todo tiene una visión del país que quiere ir hacia donde él tiene la experiencia. Entonces, la mayoría del pueblo lo respalda, pero los intereses políticos del PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, están hacia querer recuperar y volver a hacer de México, en este caso, 214 años de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, y sobre todo, ahora que estamos viendo que hay gobernadores opositores a la CONAGO, pero acuérdense que la CONAGO, ¿quién la creó? Vicente Fox. Entonces, de que se salgan estos gobernadores panistas y del PRI y uno del PRD, que pues la verdad ya andan dando patadas de ahogado, y poco a poco estamos descubriendo pues que realmente estas personas, lo que los mueve son sus propios intereses políticos de grupo, y están saliendo muchas cuestiones turbias, inclusive la obtención de fondos para sus campañas. Entonces nos damos cuenta que el crimen organizado, junto con la política y estos grupos políticos que quieren siempre gobernar, pues es el pretexto, pues,
perfecto para desviar la atención y desviar totalmente todos los recursos y tener intereses específicos políticos. En este caso, sobre los recursos naturales. México, pues en este caso nosotros no somos un país que tengamos tecnología, industria y que nuestras marcas estén vendiendo los productos en todo el mundo, pues no. Realmente estamos igual que cuando nos independizamos, que la conquista no, porque ya hablamos español y de alguna manera tenemos medios electrónicos, pero si nosotros quisiéramos hacernos a la guerra, así como está México con estos 138 millones de habitantes, con las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad que tenemos en contra de cualquier potencia, en este caso hasta la potencia que nos conquistó, estaríamos exactamente igual que cuando nos conquistaron. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología, el armamento, la logística, no tenemos industria propia, somos un país maquilador, un país donde el crecimiento económico y los buenos números eran de que se robaban totalmente nuestros gobernantes en los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal, y le apostábamos a la inversión extranjera, a que los extranjeros vinieran, pusieran empresas y le dieran empleo a la gente. Imagínense, 138 millones de mexicanos, apostarle a que venga la inversión extranjera y que haga, cree empleos y haga empresas y que se vendan, pero al final de cuentas se nos olvida una gran cosa. Por más inversión extranjera que venga de otros países, empresas multinacionales, transnacionales, que es lo mismo, estas empresas, pues lógico, vienen a invertir, ponen sus plantas, pero las ganancias se los llevan a sus países de origen. ¿Y cuántos empleos nos puede dar una empresa de estas? 3.500, pero como obreros, si acaso jefes de departamento, supervisores, subgerentes, pero los gerentes, la dirección, pues de tontos le confiaban el mando a los mexicanos, sabiendo que tenemos un historial de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y de delincuencia. No tanto una delincuencia que decían, no, pues la delincuencia que controla el crimen organizado, actividades ilícitas, no, estoy hablando de cuello blanco. Un país donde puedes venir a invertir, no pagar impuestos, te condonan impuestos y las autoridades les regalas un terreno, unas casas y demás y te ceden todo, no pagas impuestos, entonces todo en detrimento del pueblo de México. El pueblo de México, a final de cuentas, cada 3 años, 6 años, veía nuevos ricos. Y esos nuevos ricos, pues, era de la clase política, de la esa clase política que, pues, imagínense, tenemos políticos que decían, no, pues una carrera política, no, pues te unes a un partido político, al PRI, al PAN, y de ahí te agarras y empiezas primero un puesto de servidor público, después un presidente municipal, un senador local, diputado local, después el senador federal, diputado federal, después gobernador estatal y después pues presidente o secretarios de estado, pero a final de cuentas con la regla de saquear el erario público. Entonces, y luego que pues vaciabas totalmente las arcas, habías puesto todas las posiciones, había gentes que hasta 4 o 5 veces habían sido presidentes municipales, diputados, regresaban. Tanto dinero, pues lógico que las siguientes generaciones pues ya eran empresarios y de todo del erario público. Entonces, realmente el mensaje que les quiero decir es que hay tantos acontecimientos que han pasado, por ejemplo la consulta ciudadana, en donde se alcanzaron a reunir los 2 millones de firmas, pero pedían 1.800.000 firmas, se entrega al Senado y del Senado pues ya se hace la consulta para enjuiciar a los expresidentes, pero fíjense que tenemos muchas vertientes y debemos de ser realistas. ¿Por qué? Porque nuestro presidente
abiertamente nos dice que él no es partícipe, pero, o sea, de la revancha y de enjuiciar, pero a final de cuentas, si lo atacan por todos lados, los atacan estas personas, en este caso los conservadores, los empresarios que se hicieron a base de la corrupción, los medios de comunicación, pues él mismo puso la solicitud de juicio político si no se reunían las firmas. Pero fíjese, donde nos está fallando es la Cámara de Diputados, en este caso Mario Delgado, y es donde la historia se nos está pues deteniendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el presidente es una persona pues que sabe a dónde quiere, nosotros lo pusimos, una persona tenaz, pero los servidores públicos que lo acompañan, pues en este caso sus secretarios de Estado, pues no le echan las mismas ganas. ¿Por qué? Porque no tienen la misma iniciativa, la misma fuerza, pero a final de cuentas pues son las personas que acompañan a nuestro presidente. Pero en este caso, por ahí me enteré, espero que sea bueno, ya ahorita ya pasaron las 12 de la noche, los diputados también reuniendo cierta cantidad de firmas, pues también podían pedir ese procedimiento de juicio político. Eh, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña entregó a Mario Delgado las firmas que recabó, y otra persona también de la izquierda recabó otras, pero a final de cuentas las que se le entregaron a Mario Delgado no las entregó. Y reiteradamente tenemos una actitud, pues por parte de la Cámara de Diputados, por parte de Morena, el partido que llevó al presidente al poder, en donde nos quieren ver la cara con que seamos republicanos, seamos demócratas, pero ¿cómo nos pide al pueblo de México ser demócratas, republicanos, cuando somos un pueblo que nos han visto la cara siempre? Desde la conquista con los españoles, desde la independencia, perdimos el 60% de nuestro territorio precisamente porque el mexicano, así lo catalogan, somos traidores, ¿no? O sea, nos vendemos por cierta cantidad y vemos el beneficio, y pues a final de cuentas, ¿cómo le hicimos para perder 60% de nuestro territorio? Quiero que se den cuenta una cosa: somos el país que hemos perdido la mayor extensión del territorio, y somos el país que hemos sufrido más invasiones por parte de potencias extranjeras, y somos el país que tenemos el ejército a nivel latinoamericano de los más débiles. No tanto en número de efectivos, no tanto en ametralladoras, no, sino que tenemos una fuerza aérea a comparación de otros países, y para la magnitud de México irrisoria, tenemos una armada que pues también no tenemos el potencial como para defendernos al propio país, no tenemos la tecnología. Entonces nosotros pues casi somos sujetos a que cualquier potencia nos quiera invadir. Y pues es así. ¿Por qué? Porque somos un país maquilador, un país que estamos esperando a que venga el barco y que lleguen, nos conquisten, y nosotros les vamos a entregar oro, piedras preciosas, y ellos nos van a dar pedacitos de espejito. Entonces así era el pueblo de México. Entonces con esa batuta siempre nos trataron a todos. Y el tema de Morena, los legisladores, pues haciendo pactos con el PRI, pero yo les pregunto a la gente, yo hablo por mí, nos fue de la fregada con el PRI, con el PAN, con el PRD. En este caso, pues no la veíamos llegar, la generación mía, pues en este caso yo crecí con el PRI de cajón, hasta cantaban las canciones de los candidatos. En este caso, pues imagínense, José López Portillo, yo cuando nací, pues era el candidato único. Después, pues como que estaba el PAN, después Miguel de la Madrid,
después Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox. Vicente Fox se nos vendió una esperanza y que pensamos que sí iba a cambiar el país y pues desgraciadamente el PAN es un partido que pues decimos que es la ultraderecha de los empresarios de la clase media, clase alta, y pues nos saquearon. Entonces, después Felipe Calderón pues representa totalmente toda la cuestión nefasta de un país, y Enrique Peña Nieto peor, ¿no? Fue el que detonó que el grupo Atlacomulco regresara al poder, pero nos saquearon de una manera impresionante. Pero fíjense que todo esto se maquiló, curiosamente, con López Portillo. Después de ahí surgió Carlos Salinas de Gortari, igual que Miguel de la Madrid, y nunca se salió del carro Carlos Salinas de Gortari. Entonces todo el mundo resulta ahorita que los escándalos de corrupción, y en este caso la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, está. ¿Por qué? Porque ya queremos tener una democracia, en este caso participativa, que otros países desarrollados la tienen. Y fíjense, voy a hablar, siempre les he dicho que China era un país corrupto, Singapur, Vietnam, pero ¿saben cómo se acabó la corrupción? Dándole pena de muerte a los empresarios y los políticos corruptos. Suena drástico, suena casi como dice también el presidente, ¿no? Que no cabrían las cárceles de tanta gente, pero realmente siento que estamos en el momento más fuerte, en el momento mejor del pueblo de México, en donde estamos también dándonos cuenta que los partidos políticos pues están hechos con la misma pedacería y podredumbre del PRI, del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista. Le querían dar su partido a Felipe Calderón, México Libre, y otros partidos que por ahí se colaron. El Partido Encuentro Social, que después dicen que trae una historia, pero a final de cuentas fue la coalición. Pero vámonos a Morena. Morena, ok, Andrés Manuel López Obrador funda ese partido, la gente que lo sigue lo fundan, pero fíjense lo que sucede, y tenemos que en este caso verlo puntualmente. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador fue objeto de 2 fraudes electorales, en este caso con Felipe Calderón, lo que es el 2006, y después 2012 con Enrique Peña Nieto, pero a final de cuentas la tenacidad logró llegar. Pero en esa trayectoria fue perredista, estuvo en el PRI, pero cuando creó Morena, pues mucha gente que estaba en el PRD, pues se fue con López Obrador. Pero ojo, lo siguieron. Pero ya una vez fundado Morena recogió todos los que dijeron, no, pues con el PRD ya no agarran ni a un borracho en una cantina, ¿no? El PAN también, recogieron gente del PAN que estudió en el gobierno de Felipe Calderón y Vicente Fox, y recogieron gente del PRI. Y después se aliaron con el Partido Verde Ecologista, el Movimiento Ciudadano, salieron de ahí, de esas filas, sus gobernadores, el PRD, un cóctel de corrupción que se juntó, que Morena lo recogió, y ahora tenemos un partido que no se termina de organizar, se pelean. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que dice, no, yo soy de los fundadores, yo soy de los que caminé, de los que estuvo al lado de López Obrador, nosotros fuimos, y ¿con qué derecho? Pues fíjense que el destino nos alcanzó.
El destino nos alcanzó y no es que seamos apocalípticos, no es que seamos pesimistas, pero a final de cuentas yo les digo esto, ¿por qué? Porque también pertenezco a Morena, pero no por pertenecer a Morena, no por apoyar también al presidente López Obrador, en este caso la izquierda estar protestando viene desde antes, o sea, cuando uno es niño, la formación, y ya después ves qué causas defiendes, ¿no? En este caso, yo les voy a comentar, ¿no? Yo le fui a un equipo de fútbol americano y le fui fiel y siempre era el equipo ya merito, ya merito, ya merito, no, siempre estaba en los estándares, jugaban pero se me hizo ver un Super Bowl que ganaron. Y fíjense que yo lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque era la etapa donde pues en el trabajo donde estaba pues nada más alcancé a ver tantito el Super Bowl y ya me tenía que trasladar porque trabajaba en la noche y me enteré de que ganaron el Super Bowl, pero pues ya estaba casi, o sea, ya llegué al trabajo, estaba y de repente me enteré y ay, pues todo era felicidad, pero a final de cuentas mi realidad seguía igual. No es que sea una vida mala, no es que realmente casi yo decía, bueno, había dos cosas que decía, no, pues no me puedo morir después de que ver a mi grupo favorito y después ver a mi equipo campeón y demás. Pues se dio y la vida seguía. La vida siguió. Los mismos problemas siguieron. Tenía que trabajar y demás. Entonces esta reflexión yo se las hago, ¿saben por qué? Porque efectivamente triunfamos, sacamos al PRI, entró Andrés Manuel López Obrador, 2018, final diciembre, un mes y empezó el combate a la corrupción, la gente no creía. 2019 fue pues un año de acomodos y en donde también los conservadores, los de la ultraderecha, los empresarios, los medios de comunicación chayoteros, pues pensaban que se iba a doblegar, que iba a ser lo mismo de siempre. Pero no fue así, no fue así y 2020 ya es un año donde los encontronazos, donde ya se unió la ultraderecha, apareció la BOA, apareció el GUAN, que es la Unión de los Gobernadores Panistas, Frena, muchos movimientos. Las redes sociales hicieron llegar al presidente también de la República a ganar la presidencia. Eh, los youtubers, en este caso, pues se dispersaron por todo México defendiendo a López Obrador y difundiendo las noticias. Había youtubers, pues que en este caso son los más importantes, pero fíjense que con la lucha de Andrés Manuel López Obrador y el que haya llegado a la presidencia y que eh, creó Morena, muchos empezaron a crecer, pero el movimiento en sí, fíjense lo que les voy a decir, el movimiento en sí tomó fuerza con los youtuberos y mucha gente que pues eh, no le iba muy bien en sus trabajos, muchas gentes perdieron trabajos, no trabajaban y pues vieron una forma de vivir pues buena, sin estar robando. En este caso, tienen audiencias espectaculares, pero hay otra clase de youtubers que buscan apoyar al presidente, apoyar a la cuarta transformación que se llama. Muchos dicen, no, pues Andrés Manuel López Obrador, la 4T, no. Lo que no hemos dejado no hemos entendido es que la cuarta transformación de la vida pública de México es el pueblo de México que se cansó de ser el llamerito, se cansó de que seamos el país maquilador, se cansó el que
cada 3 años, cada 6 años en las elecciones, llegaba un candidato y decíamos la verdad. Decíamos, ay, a lo mejor este va a ser bueno, es que este está bien preparado, tiene doctorados, maestrías en el extranjero, pero ¿saben cómo las obtuvieron? Se metían al partido político, el partido político les designaban presupuesto del erario público, el erario público se lo llevaban, entonces pues estas personas pues llegaban, como decía un compañero de trabajo que lo recuerdo y lo mando saludar, Agustín, llegaban con la mano adelante y con una atrás, o sea, sin nada. Y resulta después de que terminaban su cargo público, su encargo, con empresas, propiedades en el extranjero, empresas en el extranjero, residencias en los centros turísticos de México, empresas, negocios, dinero era lo de menos, y luego sus familias pues se creían el mito de que tenían el abuelo, el tatarabuelo rico, o el abuelo rico que tenían el rancho, y que qué suerte y qué poderosos son empresarios, y todo el pueblo de México convivimos con esta gente y los veíamos, oye, ¿de quién es esa propiedad? ¿De quién es? Ah, es de tal la política. Oh, pues hasta casi les hacíamos reverencias, ¿no? No, sí, es que eran respetables, pero era con nuestro dinero. Entonces, realmente la cuarta transformación de la vida pública de México es el pueblo que se unió, se cansó, a todos nos dieron en la torre. Ahora, fíjense, el tema del zar, de las Afores, eso va a estallar. Nos saquearon de todo a todo. Y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Entonces, ahorita con el sistema del presidente que pues entró, los conservadores, los chayoteros, los empresarios pensaron que se iba a pagar el movimiento, pero día a día las conferencias de prensa de la mañana, yo la verdad las veo, las trato de ver y pues ahí estoy. ¿Por qué? Porque diario le aprendo algo al presidente, diario suceden cosas, diario nos dice lo que está sucediendo, entonces hay que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque no todos los presidentes van a hacer este esfuerzo. El presidente está trabajando, está activo, y aún así hay fallas, aún así hay funcionarios públicos que quieren darnos la vuelta, quieren vernos la cara. Entonces, amigos y amigas, este trabajo no termina. El ser de izquierda, el ser, en este caso, muchos dicen, no, es que yo soy de izquierda, yo fundé Morena, somos los que nos merecemos. Sí, Mario Delgado y todos los que votaron por el PRI para que presidiera la Cámara de Diputados. Mucha gente dice, no, pues es que le tocaba. Bueno, en este caso, si lo dice el presidente, pues es ley, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice la persona que nosotros votamos por él, y si lo dice así y lo está llevando así, es por algo. Pero a final de cuentas, lo que nos molesta, y yo creo que la indignación todos lo tenemos, si nosotros votamos por el presidente y por Morena, que nos pidió carro completo para quitar al PRI, al PRD, aniquilarlos, ¿cómo es posible que ellos voten y los pongan ahí? A mí se me hace grotesca la situación de ver que está, o sea, primero fue presidido por Morena y después por el PAN. Fíjense, o sea, yo apoyo en todo al presidente López Obrador, pero esto no me parece. Después lo preside el PAN y empiezan los zarpazos, empiezan a como que a desboronarse como polvoró nuestra revolución, y ahora se la ponemos al PRI, y después suceden los sucesos de Chihuahua, donde toman la presa, causan daños de 100 millones de pesos a CFE, y en este caso la Guardia Nacional y el Ejército pues son replegados, y la gente ve esta situación como una debilidad, pero a final de cuentas quiero llegar a esta reflexión. Los servidores públicos
estaban acostumbrados a hacer su trabajo sin ninguna responsabilidad y sin dueño. Entonces, para que México haya llegado al punto donde llegamos el 1 de julio del 2018, es porque no funcionó nada de las estructuras de gobierno, 214, 13 años a la basura, en donde nos dimos cuenta que una China empezó con el modelo económico mexicano, lo llevó a cabo en los 70s, 80s, 90s en etapas, cuarta etapa en los 2000 y ahorita está en la quinta etapa, y se transformó en una potencia mundial en todos los sentidos, compitiéndole hacia los Estados Unidos y también hacia Rusia. Europa pues fue un bloque. Europa por sí solos, el plan Marshall, el plan de Estados Unidos, pues logró desmembrarlos, hacer pequeños países, hicieron, y eran los proveedores de Estados Unidos. Pero México, nos fuimos a la lona, no hicimos nada. Entonces, ahorita estamos refundando México. Lo que el pasado no termina de morir, que en este caso es el PRI, el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, los conservadores, los empresarios conservadores, los chayoteros, medios de comunicación que siempre nos mantuvieron engañados. Un rencor que yo les tengo a estas personas, porque vivíamos en el país de aquí no pasa nada. Y ellos ganando los millones y millones y millones de pesos, dólares, propiedad. Caray, yo les digo una cosa, sinceramente, el presidente se puede equivocar, pero enmienda, pero los que no se pueden equivocar es su partido, Morena. Los diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores. El colmo fue lo de Chihuahua, en donde un movimiento en contra del gobierno federal, un golpeteo político en contra del presidente y pues para influir con el electorado, presidentes municipales de Morena apoyando a ese movimiento. Entonces es lo que ha pasado. Luego, anteriormente, los diputados de Morena votando por el PRI. En varios estados, un compañero youtuber había denunciado que en su estado se vendieron todos los diputados, le daban la agenda al PRI, al PAN, y no peleaban, se vendían. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué? Porque siempre fueron priistas, panistas, perredistas, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista. Y cuando Morena empezó, vamos a poner a esta persona porque él tiene capital político, tiene experiencia, sí, pues se metieron el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, el Partido del Bester, total, hasta candidatos independientes por ahí andan, pero a final de cuentas con filiación priista. Entonces, pero todos por los mismos intereses. Entonces, ¿cómo queremos que ahorita un Morena vote por el PT, por Fernando Fernández Noroña? Y claramente yo les digo una cosa y se los digo muy responsablemente. Ya no es casualidad. El mismo Morena ven en Gerardo Fernández Noroña el próximo sucesor del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es el único que se ha atrevido a denunciar toda esta situación. Entonces, ahorita estamos en la cuarta transformación de la vida pública de México, apoyamos al presidente y no es que esté dividiendo Gerardo Fernández Noroña y la gente que está viendo que pues en este caso los dueños del circo somos el pueblo de México. No han terminado de entender
que no porque sean los fundadores, no porque ellos vean un negocio, un partido político y que vean una carrera política que se van a ir para arriba y siempre van a estar ahí y caray, pues quieres una carrera, métete a una universidad y estudia después una especialidad, una maestría, un posgrado. Eso eres tú, pero no pueden estar jugando con el destino del pueblo de México que ya está demasiado lastimado y tenemos muchas expectativas en este cambio. Es lo que no quieren entender, que están jugando con nuestras expectativas, están jugando con nuestros sentimientos, están jugando con todo. Al pueblo de México lo golpearon por todas partes. La ilusión, si quizás que la rifa, pues órale, pues yo también compré mi cachito y pues no me saqué ni más, pero ya sabía. Pero a final de cuentas, lo tengo guardado mi cachito para que de repente, no, pues qué pasó, no, pues aquí yo fui parte de esta historia, ¿no? Por cierto, tengo que buscarlo. Ay, ¿dónde lo tengo? Pero lo tengo. Pero a final de cuentas, no fue tanto lo que costaba, porque cuando pregunté, hijo, pensé que pues como todo mundo desconfiamos, no, pues estaba bien caro, ¿no? Pero después dije, no, pues sí, somos parte de esto, hay que ser, o sea, por más enojo, por más cuestiones que yo quiera de repente decir, ¿no? Que no me parezca, que hago berrinche y todo. No, pero tenemos que estar luchando día a día para esta transformación, esta revolución silenciosa, porque si no se han fijado, estamos en una revolución y estamos siendo apoyados por el pueblo de México, por todas partes de la República y sobre todo la comunidad México-americana, México-canadiense, los mexicanos que están en Europa, que están en Australia, en Asia, todos estamos pendientes, todos estamos fervientes de saber, casi la conferencia de prensa del presidente la saboreamos, ¿cómo se llama? La disfrutamos. ¿Por qué? Porque vemos, o sea, que sigue y estamos al pie del cañón y vamos a luchar. De eso se trata, de seguir luchando. Aunque no me parezca de repente, pues también, pues, no les han de parecer también muchas cosas de repente que uno hace, ¿no? Ponemos en la cuestión familiar, pues también uno, pues, no es perita en dulce, porque pues también comete muchos errores, actitudes y demás, y está difícil y hay que comprender también a los compañeros de Chihuahua, que están allá, que tomaron la presa, fueron engañados y demás, y ahorita que se sabe toda la situación que hay en torno de todo esto, entonces, caray, pues sí tenemos que empezar a hacer muchas cosas pues, fíjense, yo siento, o sea, sinceramente, que detrás de las personas ahorita que vean este video, a lo mejor dicen, no, pues este peatón analítico, pues ni quien chingados lo vean. Pero a final de cuentas, la idea es la reflexión. Yo quiero que reflexionen, que pensemos que hay que luchar y hay que, en este caso, pelear por nuestros ideales y no hay que dejarnos vencer por las adversidades. Y es momento de que todos nosotros hagamos el sueño. Si el presidente llegó a ser presidente de la República, en este caso salió de Macuspana, se vino a estudiar a la Ciudad de México, se metió en el PRI y en el PRI pues no se dejó, después fundaron el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas. Vean dónde está Cuauhtémoc Cárdenas. Vean dónde se quedaron en el PRD, vean a Pablo Gómez, a Muñoz Ledo, a mucha gente que están en Morena y pues realmente el que tuvo éxito fue Andrés Manuel López Obrador y es la persona que seguimos, que yo sigo y admiro, más tampoco no totalmente todas sus decisiones las avalo, pero pues es mi presidente y pues la mayoría votó por él y pues hay que apoyarlo y pues tiene más experiencia. A un Pablo Gómez, a un Mario Delgado, a en este caso David Monreal,
los refritos, Dolores Padierna y todos, o sea, a lo que quiero decirles es que son gente que se crearon con la escuela pasada, de la política, de que van a vivir de la política y hacen el teatro que sí, que son de izquierda y todo, pero ahora vamos a hacerle la amnistía. ¿Por qué? Porque pues ellos convivieron, fumaron, comieron, recibieron dádivas del soborno de muchas cosas. A lo mejor eran los más combativos y demás, pero pues a final de cuentas hay una gran diferencia del ganador, el triunfador, a los llamerito, a las personas que pues, ay, me la llevo y voy a mi carrera política a larga. Entonces, quiero que entiendan que Morena está llena de una pedacería. Así que hagan de cuenta que Morena es un deshuesadero. Agarraron de tocho morocho y pues ahí van, ponen y todo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es de que el PT posiblemente también no sea lo mejor, pero es lo único que tenemos. Y lo único que tenemos a Gerardo Fernández Noroña y dentro de todo. Entonces, el ataque precisamente el presidente, pues el presidente ya triunfó, el presidente ya está haciendo la historia y va a cambiar al país, pero hay que preocuparnos por el que sigue. Tenemos a Tatiana Cloutier que votó por el PRI, quiere explicar por qué votó por el PRI, tenemos a muchos que son presidenciables, que quieren la silla, quieren la gobernatura, pero pues votaron por el PRI, o sea, y eso no se le va a olvidar al pueblo de México, o sea, es casi a lo que jugaban los norteamericanos, ¿no? De que borrarnos totalmente, de que nos quitaron el 60% del territorio, pero ves los mapas y de repente llegas y ya, pues vamos a Estados Unidos, estás en California, Texas, y resulta que pues era nuestro territorio, y resulta que el señor Santana perdió, lo vencieron, vendió el 60% del territorio y pues fue una maniobra poquito a poquito y nos enteramos que tenemos gobernadores con nacionalidad norteamericana, ves en su biografía y sí, es de Paso, Texas, nació y todo y por eso los estados del norte, por eso muchos estados pues no progresan y fíjense, tenemos un racismo impresionante en México. ¿Por qué? Porque los estados fronterizos del norte se sienten americanos, se sienten que la ciudad de Monterrey, Nuevo León, no, pues es más, está a la par de Houston, a la par de Nueva York, a la par de Los Ángeles, a la par de las mejores ciudades. Y la verdad, discúlpenme, pero pues ni al caso, al igual Ciudad Juárez, al igual los de Chihuahua. No, hay que construir, hay que ver, o sea, realmente cualquiera nos vende las ideas y que el voto y allá y que mira y que para hacer un relajo se necesita muy poquito y para construir, imagínense 100 millones de pesos que tenemos que pagar. O sea, lo de la rifa para lo de los hospitales y todo valió gorro. ¿Por qué? Porque en un santiamén, una termoeléctrica se echó a perder. Y eso no creo que le vaya a costar a Javier Corral, a los exgobernadores, a los diputados locales, a toda la gente que hizo desmanes y mucho menos a este youtuber que fue para allá y que se siente muy chingón y ve nomás el problema que se metió. ¿Qué caso? O sea, ahora sí, ¿qué caso tiene haber desgraciado su vida por algo que pues un movimiento que estaba muerto y lo matamos el pueblo de México? El hartazgo, todos los mexicanos que tuvieron que salir de este país, establecerse en otros países por culpa de esta gente. Es la reflexión, entonces hay que ser muy sensatos, hay que empezar a ver realmente las personas que juegan a favor del pueblo y no las personas que juegan a favor
de su carrera política, de seguir robando, seguir haciendo lo que tenían que hacer, seguir siendo los borregos de las cámaras de diputados, senadores y allá, y la gobernabilidad. Yo estoy seguro que cuando votamos no queríamos, lo que menos queríamos era que los diputados y senadores, presidentes municipales y gobernadores de Morena le cedieran la batuta al PRI, al PAN, al PRD, a todo lo que quitamos. O sea, ¿de dónde? Es una reflexión que hago, crítica, pero aclaro, apoyo 100% al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones y su sabia experiencia y conocimientos. Estamos en esto y nos vamos a morir en la raya con él. ¿Por qué? Porque pues somos el pueblo de México, somos la colectividad y el pueblo manda y el gobierno obedece, aunque pues hay veces que no nos obedecen, que no nos entienden, pero pues no nos entienden. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones absurdas también. Entonces por eso en las elecciones hay que fijarnos muy bien de estas personas que están votando. Y a mí se me hace una gran grosería, la verdad, que se le entreguen las firmas, que haya un video a Mario Delgado y no las haya presentado, se las hubiera presentado junto con la otra persona que juntó firmas, y también la Cámara de Diputados hubiera empujado con mayor razón para hacer el juicio en contra de los expresidentes. Eso ya es, o sea, desde mi punto de vista, ya es algo personal. Ahora sí que no queriendo la cosa, pero lo más grande del ser humano y lo más grande de los personajes, y sobre todo en este caso hay que acordarnos de Andrés Manuel López Obrador, de que pues le hicieron 2 veces fraude electoral en la presidencia, y tuvo la consistencia y la fortaleza de recorrer el país y ser. Entonces ahí tenemos un Gerardo Fernández Noroña, que no les cae muy bien a todos. ¿Saben por qué no lo quieren? No saben por qué. Porque él sí va a continuar con lo que está transformando el presidente, y sobre todo saben que él no va a jugar. El presidente no está jugando, pero lo está haciendo un modo perfecto, y el presidente pues ya pasó a la historia. Ahorita ya lo que suceda ya nos cambió, y ahorita ya la percepción de todo, y la pandemia pues nos ayudó a ver la realidad, a ver muchas cosas, y sobre todo muchos mexicanos del pueblo de México pues no alcanzaron a ver la obra, pero a eso estamos expuestos todos. En estos videos pues dejamos las memorias, dejamos nuestras reflexiones, y muchas personas también critican este ejercicio. Muchas personas, fíjense, o sea, dicen, no, pues videos absurdos, tontos, pero fíjense que es más tonto el que no se atreve a hacer algo por este pueblo de México. Y si la única manera de contribuir, y tenemos que contribuir en todos los aspectos para que cambie esto y que no nos venza día a día, somos nosotros. La diferencia está en los ya merito, los mediocres, las personas que dicen, ay, es que mi carácter es así, es que yo soy así, ay, es que... Si quieres ser protagonista y no tienes un equipo, o no tienes un respaldo, o mueves tus fichas inteligentemente, no vas a trascender. Y de lo que se trata es de trascender. O sea, díganme los músicos, los escritores, los grandes genios tecnológicos, las empresas, pues a base de constancia, de prueba y error, hicieron y llegaron a donde están. Entonces, amigos y amigas, pueblo de México, necesitamos precisamente probar y ganar. Tenemos todo,
para ganar esta partida, cambiar este país y hacer de México una potencia mundial a nivel internacional en todos los aspectos. Y que se diga que la generación del 2018 adelante, en 30 años logró que México fuera una de las principales, o si no la primer potencia a nivel mundial. Yo quiero que si por ahí llega a verlo alguien, algún tipo de estos videos, pues digan, pues ahí estaba el peatón analítico, era una persona que pues decía, hacía sus análisis medios locos, medios encontrados, pero que no me haya quedado como casi quedaba, ¿no? Yo les voy a contar una cosa. Yo tuve la oportunidad de, pues, quedarme en Estados Unidos. Yo creo que tuviera una vida cómoda. Ya estaría casi con, no, pues anhelando México, no, pues. Pero dije, no, me voy a regresar a estudiar mi carrera, vamos a transformar, quería ser presidente de México y todo, y pues todavía hay tiempo. Pero a final de cuentas, esta batalla la ganamos y tenemos que ganar el transformar a México y erradicar la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias. Y esto va para las personas que se dedican a la seguridad interior, seguridad nacional, seguridad pública. Parte de todo este relajo, de todo esto que pasó, tiene mucha culpa las personas que se dedicaron a la seguridad, que se corrompieron, que no hicieron su trabajo, que eran los encargados de, en este caso, hasta pararle el alto a los presidentes corruptos. Y que este juicio que el pueblo quiere, que sean enjuiciados los expresidentes, estamos haciendo lo que no hicieron las Fuerzas Armadas en mucho tiempo, las fuerzas de seguridad, tanto municipales, estatales, federales, el Poder Judicial, Legislativo, que todos se aliaron hacia este fin. Pero nosotros estamos cambiando la historia de México y es el pueblo de México. El famoso tigre, somos millones que votamos por Andrés Manuel López Obrador y muchos que también están ahí. Lo que hemos ganado y vamos a ganar, nadie nos los va a quitar. Y más vale que se vayan acostumbrando a que el pueblo manda y sobre todo también esas personas que quieren vivir de la política y quieren seguir engañando al pueblo de México, se equivocan. Llámese Morena, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, México Libre, que le cambien de nombre, Partido Encuentro Social, lo que sea. El pueblo de México ya no va a retroceder y ya no va a ceder parte de su poder a ustedes, a los conservadores, empresarios, chayoteros, que vivían en un México, vivían dentro de México, pero ellos vivían en un México del primer mundo y mientras todos se fregaban y todos pagábamos impuestos, a nosotros nos robaban y al final de cuentas ahí están los mensos que siempre pagan y hacen y pues es el momento del pueblo de México, quiero decirles. Y al decir viva México, lo hago con el corazón, porque yo regresé de otro país precisamente a presenciar y ayudar en esto. Quizás mis decisiones no sean trascendentes, pero en mi ámbito pues tratamos de hacerlas. Y si lo hacemos millones de mexicanos y el pueblo de México, en donde estemos en todo el mundo, van a ver que vamos a transformar y este país vamos a lograr hacer que sea una potencia y que no seamos el hazmerreír de todos, que todo el mundo viene a conquistar, nos siguen conquistando
Y nuestro país, nuestro sistema económico, todo está en manos de los extranjeros. Entonces, abusados, y viva México, señores, felices fiestas patrias y larga vida a este país y a la democracia y sobre todo a la batalla que viene, que va a ser política, va a ser en las calles el pueblo de México, convenciendo a la gente que son redactores de la cuarta transformación de la vida pública de México y que intentan golpetear a nuestro presidente, pues que nuestro presidente es nuestro presidente y es nuestro ídolo, nuestro dirigente, y lo vamos a apoyar, y quien se quiera meter con el presidente se mete con todos. Entonces, pues, buenos días y felices fiestas, viva México, y disfruten estas fiestas patrias. Los que les toca trabajar, pues ni modo, trabajaremos, pero véanlo desde el punto de vista de que pues estamos sanos, y mientras unos se recuperan de una borrachera de excesos, porque hasta tomar refresco en exceso da cruda, fumar y todo, nosotros vamos a estar al tiro. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico, y suscríbanse a mi canal, denle like a mis videos. Por ahí regresé a las redes sociales, pero ya con ciertos candados, ya transmitiremos ya con una situación un poquito ya más profesional. Pues yo empecé improvisando, yo empecé pues en este caso pues ni sabía cómo se grababan los videos, pero aquí estamos y vamos a ir de menos a más, temas interesantes, estos análisis que pues créanlo, salen del alma, y los hago precisamente para dejar ese legado y la reflexión, y pues apoyémonos unos a los otros. El pueblo de México somos más, somos un pueblo guerrero y tenemos que ir hacia adelante. Buenos días, noches y hasta la próxima.